Jesucristo reine siempre en el corazón de la iglesia. Amén. Vamos a darle la mano a la persona que está a otro lado y vamos a decirle la paz. Que haya paz en tu corazón, dígale. No permitas que la paz desaparezca de tu vida. Que es lo importante, que tengamos una vida en paz. Que el Señor les bendiga. Dios bendiga a todos los hermanos en esta preciosa noche, a las personas que nos visitan, que el Señor les bendiga. Estamos acá para compartir este tiempo en el Señor y que estamos seguros que Dios nos está bendiciendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben de que Dios está bendiciendo nuestras vidas? Dios nos está bendiciendo, amén. Y en esta hora vamos a entrar en el tiempo de la predicación de la palabra del Señor. Yo le voy a invitar que usted tome la Biblia. Vamos a tomar la Biblia y vamos a leer los dos pasajes inicialmente. El uno que se encuentra en Josué capítulo 21, verso 45. El primer pasaje, Josué capítulo 21, verso 45. Y luego nos vamos a Lucas capítulo 12, verso 32. Amén. Primero lo hacemos en Josué 21, 45. ¿Está conmigo? Gloria al Señor. ¿Encontró? Amén. Si ya encontró, cierre sus ojitos, vamos a orar a Dios, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a decirle, Padre, aquí estamos, Señor, habla que tu siervo escucha. Vamos, dile conmigo, Señor, aquí estoy. Habla que tu siervo oye. Habla, Señor, que estoy dispuesto, con mi corazón listo, a escuchar y obedecer tu voz. Gracias, Señor. Padre, revélanos tu palabra, te pedimos en esta hora. Y háblanos, habla a todo tu pueblo, habla a las personas, hermanos que nos visitan, amigos que nos visitan, que no te conocen. Háblales también en esta noche y que se dé, Padre, el milagro de la salvación, que no puede faltar. El milagro de la salvación que no puede ni debe faltar. Señor, te pedimos que bendigas esta noche, para la gloria y honra de tu nombre. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar asiento y denle un aplauso fuerte al Señor. Gloria a nuestro Dios. Ahí sentadito vamos a leer estos dos pasajes. Amén. El primer pasaje que se encuentra en Josué capítulo 21, verso 45, dice de la siguiente manera. ¿Está conmigo? Dice la Escritura, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Repito, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo se cumplió. Todas las promesas que Dios le había hecho al pueblo de Israel, dice en este pasaje, todo se cumplió. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que Dios no es hombre? El hombre es mentiroso. ¿No es cierto? El hombre de por sí es mentiroso. Dios, dice la Escritura, que es veraz, es verdadero. Y todo lo que Él promete, lo cumple. Y si en algún momento se arrepiente de lo que prometió, se arrepiente solamente para beneficio del hombre. Escucha acá esto. Mire lo que dice este pasaje. No faltó de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Ahora yo le digo, ¿no es cierto? Todo se cumplió porque Dios no es hombre. Dios no es hombre. Dios no es hombre para que mienta. Y la segunda parte dice que tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. Sin embargo, cuando Dios se arrepiente de una promesa, solamente lo hace por beneficiar al ser humano.
solamente lo hace por beneficio. Por ejemplo, un ejemplo que se me viene a la mente. Dios había prometido, había determinado destruir a Nínive. Si han leído ese pasaje. Dios había prometido, había determinado destruir a Nínive. Sin embargo, Dios toma a un profeta, lo envía, ¿no es cierto? Que todos sabemos la historia. Y luego de la predicación del profeta, ¿qué hace el pueblo de Nínive? Se arrepintió de su pecado, y esto provocó, ¿qué cosa? Que Dios también se arrepienta de lo que había prometido hacer con ellos. Sí, el arrepentimiento de Nínive provocó que Dios también se arrepienta. Pero ¿cómo es si Dios no se arrepiente? Sí, Dios se arrepiente para beneficiar al hombre cuando el hombre termina reconociendo en arrepentimiento que hay un Dios en los cielos al cual le debemos nuestra vida. Entonces, repito este pasaje, Josué 21:45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Lucas capítulo 12, verso 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Lucas 12:32. Tenemos como tema en esta preciosa noche, apoderándome de la promesa. Dígale al que está a su lado, vamos a apoderarnos de la promesa del Señor. Vamos a apoderarnos de la promesa del Señor. Primero, entender de que todas las promesas que Dios le ha hecho a su pueblo tienen su cumplimiento. ¿Cuántos están conmigo? Todas las promesas que Dios le hace a su pueblo tienen su cumplimiento. Amén. ¿Por qué? Porque a Dios le plació darnos. A Dios dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. ¿Por qué? Hay una apertura, una puerta abierta para que usted y yo podamos alcanzar la promesa, porque a Dios le plació concedernos, darnos de su reino. Y dentro de lo que se considera el reino del Señor están las promesas que Él ha hecho. El reino de Dios, podemos considerar que es todo lo espiritual, todo lo escrito en la Biblia, todo lo que hemos aprendido por las Escrituras. O sea, el reino de Dios es muy amplio. Dentro del reino de Dios, pudiéramos decirlo que están las promesas. Hay promesas espirituales, hay promesas familiares, que lo vimos algún tiempo atrás. Se recuerda que habíamos visto de las promesas familiares que Dios ha prometido de que en la simiente de Abraham. ¿Quién era la simiente de Abraham? ¿Se recuerda quién es la simiente de Abraham? ¿Quién es la simiente de Abraham? Según Pablo a los Gálatas. Según Pablo a los Gálatas, la simiente de Abraham es Jesucristo. Es Jesucristo, ¿no es cierto? Y por eso es que dice la Escritura que en tu simiente bendeciré a todas las familias de la tierra. Le dice a Abraham. La promesa que Dios le hizo a Abraham estaba hecha para la descendencia de Abraham, pero también estuvo para la simiente de Abraham, que es Jesucristo. O sea que en Jesucristo todas las familias de la tierra gozarían de bendición del Señor. En Jesucristo. Por eso es que, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que considerar si nosotros y nuestras familias están en la simiente de Abraham, están en Jesucristo. Estamos en Jesucristo, porque si estamos en Jesucristo, hay una promesa de parte del Señor para nuestra familia. ¿No es cierto? En la simiente de Abraham hay promesas para la familia. Entonces, hay promesas espirituales. Y rápidamente lo vamos a ver. Hay promesas familiares. Hay promesas materiales para nosotros. Hay promesas materiales. Conversábamos, no sé si parece que le decía yo a usted uno de los 3 días que estuvimos allá en el terreno, que conversaba con nuestro apóstol yo hace algunos días, y escuchábamos una predicación donde se hablaba de la doctrina
o el tema, no hablemos de la doctrina porque está tergiversado. Hablábamos del tema de la prosperidad o de la doctrina de la prosperidad porque escuchábamos una predicación mientras íbamos a algún lugar, no me recuerdo. Escuchábamos el tema de la prosperidad y algo dijo el predicador, ¿no es cierto?, hablando del tema de la prosperidad. El predicador decía que alguien se le había acercado, el predicador decía que un hermano de la iglesia se le había acercado a él a preguntar si es correcto esto de la doctrina de la prosperidad. Y entonces él como predicador le decía que claro que es correcto el tema de la prosperidad. El tema de la prosperidad o la doctrina de la prosperidad es correcta, claro que es correcta. Y dice que le decía lo que es incorrecto es la doctrina de la pobreza es la incorrecta. Yo quiero explicar esto acá hablando de este tema, pues no, porque estoy hablando de que dentro de las promesas de nuestro Dios para el pueblo del Señor hay promesas espirituales, hay promesas familiares y hay promesas materiales, por nombrar tres tipos de promesas. Entonces, dentro de las promesas materiales, ¿no es cierto? Escuchando este pasaje, el apóstol me preguntaba, ¿qué tú opinas de lo que acaba de decir? Y yo le decía, yo considero que está correcto lo que está diciendo. Porque si es verdad que se ha tergiversado el tema o la doctrina de la prosperidad, a tal punto que el pueblo de Dios tiene muchas veces temor de este tema de la prosperidad. Y cuando hablamos de prosperar o de prosperidad, enseguida pensamos que es una doctrina equivocada o pensamos que es una doctrina torcida. Por supuesto que hay quienes han torcido este tema, hay quienes han tergiversado esta doctrina, pero de que tenemos un Dios que prospera, de que tenemos un Dios que no quiere que su pueblo esté en miseria y en pobreza, esa es una realidad. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ahora, yo pongo solamente como un ejemplo ahora. ¿Cuántos son padres acá? Levanten la mano los que son padres y madres. Bastantes. Dígame usted, si usted teniendo la posibilidad de bendecir económicamente a su hijo, aun cuando ya su hijo creció, aun cuando ya su hija creció y ya se casó, ya se abrió con en otro hogar, pues no es cierto, ya no pertenece a su hogar porque ya se casó. Dígame si usted como padre o como madre, teniendo la posibilidad de ayudar y de bendecir económicamente a su hijo o a su hija, no lo haría. ¿Quién no lo haría? Si tuviéramos la posibilidad, lo haríamos, porque es nuestro hijo, porque es nuestra hija. O a pesar de que usted tiene la posibilidad, usted va a darse cuenta que su hijo o su hija se está muriendo de hambre, no tiene para comer, no tiene para comprarse un par de zapatos. Y usted sí tiene posibilidad, y dígame si usted dice, no, deja que... No, yo no creo que pase eso. Como padres, nosotros estamos conscientes de que si tenemos hijos que estamos viendo que tienen cierta necesidad y podemos nosotros cubrir esa necesidad enseguida, vamos a comprar tu par de zapatos, vamos para que te compres esto, toma para que te ayudes en esto, porque hay la posibilidad. Si nosotros somos malos y pensamos de esa manera, somos malos, ¿no? ¿O hay algún bueno acá? Somos malos. Y siendo malos, pensamos de esa manera. Imagínense Dios, que es recontra que bueno, de la cual Jesucristo dijo claramente que si hay alguien que merece ser llamado bueno, dijo Jesús, ese es mi Padre que está en los cielos. Y si el Padre que está en los cielos es bueno, dígame usted si Dios, viendo que su pueblo está en necesidad, está totalmente limitado, no va a querer bendecir nuestra vida. Claro que sí. Entonces, que el tema de la prosperidad en la Biblia, que la doctrina de la prosperidad en la Biblia viene de lo alto, claro que sí. Lo que pasa es que acá mucha gente la torció. Acá mucha gente la tergiversó. De tal manera, de tal manera que se le ha enseñado al pueblo
a que se puede prosperar en Dios a pesar de estar hecho el sinvergüenza. Uno, eso se le ha enseñado. Eso es lo incorrecto. Lo incorrecto es pensar que Dios nos puede bendecir y prosperar a pesar de estar envuelto en nuestros pecados, a pesar de ser cristianos sinvergüenzones, a pesar de ser seres humanos en la cual andan haciendo perversidades y media y daños por aquí, daños por acá, y pensamos que Dios no puede prosperar. Bueno, eso ya es equivocado. Segundo, se le ha metido ese temor a la iglesia de que la doctrina de la prosperidad es malo, de que el tema de prosperar es malo, de tal manera que se considera bueno el ser limitado, se considera bueno ser pobre, se considera bueno no tener ni para comer muchas veces, y eso no es correcto. Eso no es correcto, porque tenemos un Dios, según lo dice el libro de la segunda carta de Juan, si no me equivoco, según lo dice la segunda carta de Juan, amado. ¿Sí lo ha leído? Amado, yo deseo que tú prosperes en ciertas áreas. Amado, yo deseo que prosperes en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. El deseo de Dios es que tú y yo prosperemos en todo. Y cuando hablamos de todo, hablamos de prosperar en el campo espiritual, hablamos de prosperar en el campo familiar y hablamos de prosperar también en el campo material y económico, y que al final de todo prosperemos teniendo salud. Ese es el deseo de nuestro Dios. Dale un aplauso fuerte al Señor. Pero muchas veces, si no tenemos que comer, es que estamos bien. No, habrán tiempos, claro que sí. Habrán tiempos donde seremos procesados. Habrán tiempos donde no habrá limitaciones, habrá escasez. Sí, pero ese no es el deseo del Señor. Alguien dirá, bueno, Jesucristo dijo que a los pobres lo tendréis siempre. Eso dijo Jesús, ¿no? Pero Él no se refirió a su pueblo. Él no se refirió a su pueblo cuando dijo, bueno, a los pobres los tendréis siempre. Pero no se refirió a su pueblo. Ahora, tampoco yo acá estoy enseñando a que usted comience codiciosamente a el deseo de tener ganancias por cualquier medio. Por supuesto. No estamos hablando pues de eso, ¿no? Porque la raíz de todos los males es el dinero. La raíz de todos los males es el dinero. La raíz de todos los males no es el dinero. La raíz de todos los males es cuando tenemos amor por el dinero, de tal manera que si tengo que adquirirlo de forma ilícita, no importa. De tal manera que si tengo que lograr tener dinero de forma fraudulenta, haciéndole daño a otro, no importa. Eso ya es malo. Pero de que de ahí usted desee tener su economía, tener su nivel económico, gloria a Dios. Y para eso está Dios, para ayudarnos, para bendecirnos, para levantarnos, no solamente espiritualmente, también para levantarnos económicamente. Amén, hermano. Entonces hay promesas, amados hermanos, promesas. Dice la Escritura, no faltó ninguna de las buenas palabra que el Señor le dio a su pueblo. Todas las promesas se cumplieron. Todas las promesas se cumplieron. ¿Por qué? Porque pertenecemos a un reino que se nos ha sido dado. Y en este reino, Dios no solamente nos quiere ver prosperar en la parte espiritual. Dios no solamente te quiere ver que prosperes en la parte espiritual, que tengas un cargo, una función, que tengas un llamado, un ministerio, que se muevan los dones, que todo es prosperar espiritualmente. No, Dios quiere que también seamos prósperos en la parte familiar. En la parte familiar, que de la misma manera que en la parte económica muchas veces tenemos un equivocado concepto, lo mismo muchas veces pasa en la parte familiar.
Porque muchas veces, ¿no es cierto?, estamos sirviéndole a Dios a tiempo completo. Le servimos a Dios a un lado, nos vamos a otro lado, viajamos por aquí, nos invitan a predicar por acá, por allá y más allá. Pero da mucho que decir nuestra familia. Tampoco es correcto aquello. Porque ser próspero espiritualmente significa que a la par vas prosperando también familiarmente. O sea que no por servirle a Dios podemos descuidar nuestra familia. Y nosotros somos testigos, digo nosotros los líderes, los pastores. Somos testigos de muchos hermanos que en algún momento por estarle sirviendo, entre comillas, de lleno en la obra de Dios, se descuidaron de su familia y se destruyó su matrimonio, se destruyeron sus hijos. ¿Qué? ¿Dios no es fiel? ¿Que Dios no es fiel acaso? Que mientras nosotros nos ocupemos de su obra, Él no se ocupa de nuestra casa. No, no es así. Lo que pasa es que nosotros le servimos a Dios, le servimos a su obra, pero no nos podemos descuidar de nuestra casa, de nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo quiero solamente leer unos versículos con usted para terminar, porque tengo que irme a Durán. Quiero leer unos pasajes con usted. Amén. Cuando hablamos, amados hermanos, cuando hablamos de promesas espirituales, punto 1, hablemos de promesas espirituales, ¿no es cierto? Vamos a hablar primero la mayor de todas las promesas que podemos encontrar en la Biblia para nosotros. La mayor de todas las promesas que nos puede haber hecho Dios a nosotros, que es la promesa de la salvación. Vamos a leer unos pasajes, amén. La promesa de la salvación. Primera de Juan, capítulo 2, verso 25. Vamos primero a ver y hablar acerca de las promesas espirituales. Dentro de las promesas espirituales vamos a encontrar la más grande de todas las promesas que usted y yo podemos haber recibido de parte de nuestro Dios, que es la promesa de la salvación. Primera de Juan 2:25 dice lo siguiente: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Hay una promesa de por medio, plantada por medio de la salvación para nosotros. Dios nos prometió a nosotros salvarnos, darnos vida eterna. Así lo dice Juan capítulo 10, verso 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hay una promesa de vida eterna. Hay una promesa que nos hizo Dios. No se olvide que Dios no es hombre para que mienta. Hijo de hombre para que se arrepienta, ¿no? Y si se arrepiente a favor nuestro. Entonces quiere decir que acá hay una promesa que Dios nos ha hecho. ¿Cuál es la promesa? Salvación. Dios ha prometido salvarnos. Dios ha prometido salvar a todo aquel que se acerca a Jesús creyendo en Él y recibiéndole en su corazón. ¿Cuántos lo hicieron? Si acá hay alguien que todavía no se ha acercado a Jesús, no ha creído en Él y no le ha recibido en su corazón como Señor y como Salvador, pues déjeme decirle que la promesa de salvación está en pie para usted. Si hay alguna persona acá que no ha recibido, que no ha aceptado a Jesús en su corazón, aceptar a Jesús en nuestro corazón no es otra cosa que decirle a Dios con todo nuestro corazón: Señor, aquí está mi vida. Me cansé ya de esta forma de vida y quiero ahora, Señor, que tú me ayudes. Me arrepiento de mis pecados. Eso es aceptar a Jesús, es reconocer que necesitamos el perdón de Dios. Eso es aceptar a Jesús. Si hay alguien acá que no lo ha hecho, que no se ha acercado a Dios a reconocer que necesita el perdón, porque todo ser humano necesita el perdón. ¿Cuántos dicen amén? Todo ser humano necesita el perdón. Y más los que vivimos por acá, por el suburbio. ¿Cuántos dicen amén? Sí, pues el suburbio es gente mala, perversa, somos mañosos, maliciosos. Gracias a Dios que ya fuimos lavados con la sangre del Cordero, ¿sí o no? Porque hasta las hermanas antes de Cristo, ay, ni me cuente cómo era su vida.
Antes se pensaba que solamente los varones, ¿no? Eran terribles. Luego uno se da cuenta que, ay, las mujeres antes de ser cristianas han sido terribles. Gracias a Dios que se convierten a Cristo y hasta la cara se les convierte, porque ahora sí que parecen angelitas. Entonces está en pie la promesa de parte de nuestro Dios, que es la vida eterna. Y esa promesa trae consigo una seguridad. Dice, nadie los arrebatará de mí. Bueno, nadie nos puede arrebatar de las manos del Señor. Pero eso sí, tenemos que estar pila, atentos. ¿Por qué? Porque no podemos, como dice la Escritura, ignorar las maquinaciones del diablo, pues, ¿no? Es verdad, somos salvos. ¿Cuántos están seguros de su salvación? Aquí hay que estar seguros de nuestra salvación. Aquí estamos seguros de nuestra salvación. Si hay algo en la cual tenemos que estar seguros es de que somos salvos. Pero esa seguridad no nos puede volver cuando uno, ¿cómo es esa palabra? Cuando uno es demasiado confiado. Bueno, esa seguridad no nos puede volver tan confiados que podemos ignorar las maquinaciones del diablo. Esa seguridad de nuestra salvación que debe de haber en nosotros, por ningún concepto debemos de pensar que tal vez, ¿será que Dios me perdonó? Y si Dios no me perdonó, eso es no estar seguro. Sea lo que sea que usted haya hecho en la vida anterior, sea el pecado que usted haya cometido en su vida pasada, usted y yo debemos de estar seguros que el Señor nos perdonó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Que fuiste drogadicto, que fuiste alcohólico, que fuiste sicario, delincuente, todo, si nos arrepentimos de corazón, el Señor nos perdonó. Que usted practicó el homosexualismo, el lesbianismo, si nos arrepentimos de corazón, Dios nos perdonó. Que usted abortó 1 y 2 veces y muchas mujeres, pues no, sufren por eso. Muchas mujeres antes de Cristo, ¿no es cierto?, abortaron voluntariamente, me refiero, ¿no? Porque no quisieron tener un niño y eso comenzó luego a taladrarles, a acusarles en la mente porque es un homicidio. Si hubo arrepentimiento de corazón, déjame decirte que de todo pecado el Señor nos ha perdonado. Si nos arrepentimos con el corazón, el Señor nos perdonó. Eso es estar seguros de mi salvación. No podemos dudar de nuestra salvación. No podemos decir, ¿será que Dios me perdonó esto que hice en algún momento? ¿Será que Dios me perdonó esto que hice? No, eso es dudar de la salvación y eso es malo. Acá hay que estar confiados en que el Señor nos perdonó lo malo y lo perverso que éramos. Por eso derramó su sangre en la cruz de Calvario. Pero esa seguridad, esa confianza que tenemos del perdón de Dios para nuestra vida, no nos puede llevar a ignorar las maquinaciones del diablo. No nos puede llevar a desconocer que el diablo está atrás para echar a perder esa bendición. Sí, para echar a perder. Entonces hay que estar seguros de la salvación. No pereceremos jamás porque estamos en las manos del Señor y Él ha prometido que nadie nos va a arrebatar de su mano. Romanos capítulo 6, verso 22. Leo. Romanos 6, 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, estamos hablando de la promesa de la salvación, que tenemos salvación, que nos ha perdonado y que tenemos vida eterna. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ¿cuántos son siervos de Dios? Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Fuimos libertados del pecado, fuimos hechos siervos de Dios. Ahora en nosotros tiene que comenzar a verse el fruto de ese perdón. Nadie que haya sido perdonado por Dios, nadie que haya sido trasladado de haber sido esclavo del diablo y ahora es esclavo del Señor o siervo de Dios, puede estar con una vida sin fruto. No, tiene que notarse. Aquel que fue perdonado por Dios porque se arrepintió con todo su corazón y fue hecho ahora siervo de Dios y es siervo de Dios, dice que debe de dar fruto de santificación. Debe de haber fruto, o sea, debe de notarse que en nosotros ha habido un cambio. Yo le decía hace un tiempo atrás que escuchaba a un predicador, porque yo sí que escucho predicaciones, hermano.
Yo sí que escucho predicaciones de todo tipo y ahí orando a Dios Padre, dame sabiduría para recibir lo que es y desechar lo que no es. Me gusta escuchar muchas predicaciones. Y le escuchaba a un predicador que decía que la iglesia es para gente rota. Así que si tú eres roto, no te preocupes porque justamente para eso es la iglesia. Y bueno, animando a que los rotos, tranquilos, no pasa nada. Que para eso es la iglesia. Y bueno, sí, en parte tiene la razón. La iglesia es para gente rota. Pero esa gente rota no puede conformarse con seguir roto. Porque si es verdad que venimos rotos acá, acá está el Señor, acá está el Espíritu Santo para componer eso roto, para enderezar lo torcido, para sanar eso que está enfermo. Es verdad que una iglesia está hecha para gente rota, que vienes con problemas de droga, has venido a un lugar indicado. Que vienes con problemas de alcohol, has venido al lugar que es para gente como tú. Todos aquí tenemos y hemos tenido problemas. El problema es si es que tú estando ya aquí, tiempo y tiempos, te conformas con seguir siendo roto. No, nadie debe de conformarse con ser roto. Sí, reconocer que yo llegué roto a la casa del Señor. Pero cuando llegué a la casa del Señor, roto, quebrado, dañado, podrido, luego de un tiempo, el Señor hizo la obra en mí. Ya no estoy roto, ya no estoy podrido, ya no estoy dañado. Ahora el Señor me dio una nueva vida. Entonces, eso de que la iglesia es para gente rota, sí, es verdad, pero está a media, ¿no? Porque, bueno, estas predicaciones que yo sé escuchar dan como a animar a la gente que si no puedes salir de tu problema, tranquilo que Dios te entiende, ¿no? Si Dios te entiende, pero también Dios quiere que no estemos cayendo en el mismo hoyo de siempre. Dios hace su parte y quiere que nosotros hagamos nuestra parte. Entonces, amados hermanos, hay una promesa en la salvación y estamos seguros de que tenemos vida eterna, ¿no es cierto? Pero no podemos descuidar las maquinaciones del diablo. ¿Qué otra promesa hay? Hay promesas de autoridad y poder. Tenemos promesas de autoridad y de poder. Primero la promesa de la salvación. Tenemos una promesa que la tenemos la vida ya, la salvación. ¿Sí? Luego nos damos cuenta que también hay una promesa de autoridad, de poder. ¿Por qué? Porque somos carne, porque somos humanos, pero habitamos, a más que habitamos en un mundo humano, habitamos en una atmósfera espiritual, donde se mueven espíritus. Donde se mueven espíritus. Es más, las cosas que ocurren, las cosas que se dan en el ambiente material, físico, se dan porque ocurrieron primero en el mundo espiritual. Todo movimiento, toda cosa que pasa en el mundo físico es porque se dio un movimiento en el mundo espiritual, porque existe un mundo espiritual de maldad. ¿Cuántos saben que existe un mundo espiritual de maldad? Existe un mundo espiritual de maldad. Por eso es que yo escuchaba hace muchos años atrás, escuché a un hombre, hace como 20 años, escuché que entrevistaban a un hombre que había matado a su mujer, la había macheteado hasta más no poder, hace como 20 años esta noticia. Lo entrevistaban, había macheteado a su mujer y luego le había dado veneno como a 3 niños, me parece que eran, a los 3 hijos. Y lo entrevistaban a este hombre del por qué hizo eso. ¿Y sabe cuál era la respuesta de este hombre? Este hombre solamente decía, no sé por qué lo hice. Y bueno, esa respuesta a nadie va a conmover, a nadie va a convencer, nadie le va a creer. Pero cuando usted y yo entendemos que aparte de este mundo físico existe un mundo espiritual, entonces entendemos la respuesta que da este hombre. Cuando dijo, no sé por qué lo hice. Porque entendemos que hay una influencia satánica que actúa y que opera en las personas. Hay una influencia. Como me dijo también mi cuñado que está en Estados Unidos. Uno de los hermanos de mi esposa que está en Estados Unidos, también hace muchos años.
Un día lo encontré tirado aquí en la casa, porque la familia de mi esposa es de aquí a la vuelta. Un día estaba tirado, borrachito, le gustaba harto el trago. Y un día lo encontré en la casa tirado ahí, borrachito. Y le dije, cuñado, ya no tomes, le digo, mírate cómo estás. Y la respuesta de él fue, cuñado, yo ya no quiero tomar, pero dentro de mí hay alguien o algo que me obliga. Cualquiera escuche esa respuesta y digo, no le ponen atención, pero cuando usted es entendido en la parte espiritual, usted entiende que todo lo que se da en el ambiente físico proviene del ambiente espiritual, entonces usted entiende que hay influencias demoníacas. Entonces, como hay operaciones demoníacas, satánicas, influencias demoníacas, espíritus demoníacos, demonios y todo como usted le quiera llamar, entonces hay una promesa de parte de Dios también para su pueblo, que es la promesa de autoridad y de poder que Dios le ha delegado a su pueblo. Dios nos ha delegado autoridad y poder. La iglesia tiene autoridad y la iglesia tiene poder de parte del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Mire, no lo voy a leer, solamente le nombro. 2 Corintios 5:20 dice que nosotros somos embajadores. ¿De quién? De Cristo. 2 Corintios 5:20 dice que somos embajadores de Cristo. Un embajador es un representante. Hablemos en términos seculares. Un embajador es un representante de un presidente de otra nación para que esté en una nación X. Un representante. O sea que aquí están las embajadas, pues, ¿no? Los consulados y embajadas. Bueno, más allá de los consulados, las embajadas son representantes, es decir, se recuerda el caso este del suizo que estaba siendo protegido por Ecuador allá en la embajada ¿de dónde era? De Inglaterra, creo. Sí, de Inglaterra, ¿no? En la embajada de Ecuador, ¿no es cierto? Estaba ahí gringo Hassan. El gobierno ecuatoriano lo protegía a este hombre. Mire, siendo que la embajada está en territorio de Inglaterra, sin embargo, a pesar de que está en territorio de Inglaterra, ellos no podían de ninguna manera ingresar a ese lugar. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los convenios que hay, una embajada se respeta de tal manera que la embajada de Ecuador en Inglaterra significa que ese pedacito donde queda la embajada, la casa, hablemos de unos 1000 metros cuadrados. Ese pedazo de 1000 metros cuadrados donde está la embajada, por decir, por ejemplo, de Ecuador, es de propiedad ecuatoriana, es tierra ecuatoriana. Y por eso es que a pesar de estar en Inglaterra, los propios ingleses no pueden meterse allí. No podían meterse a acoger a este hombre que por todos lados lo buscaban. ¿Por qué? Porque esa embajada es tierra ecuatoriana y tiene que respetarse. Por eso que no lo podían coger. Entonces, la Biblia dice que somos embajadores, ¿no es cierto? Somos embajadores, representantes de Cristo. O sea, somos representantes del cielo aquí en la tierra. Y por tal motivo Dios ha determinado, ha delegado autoridad sobre su pueblo, sobre su iglesia. Autoridad y poder. Mire lo que dice. Mire lo que dice. En Mateo 10:1. Leo Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Tenemos una autoridad de parte de Dios delegada. Dios nos ha delegado autoridad a todos quienes somos pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo recibo yo esta autoridad? ¿O cómo sé yo que tengo esta autoridad sobre todas las tinieblas, sobre todos los espíritus inmundos? Para los hermanos que tienen temor, dormir con luz apagada, que
Es que apago la luz y comienzan a sonar en la cocina los platos. Y la gente, en vez de levantarse a hacer guerra y entrarle a puñetes a esos demonios, cogen la sábana y... ¿Por qué? Porque no se está consciente de que Dios te delegó autoridad y te delegó poderes. Porque si tú y yo estamos conscientes de que Dios nos delegó, ¿quién nos delegó? No nos delegó ningún hombre. No nos delegó ningún hombre esa autoridad. Esa autoridad nos delegó el Señor. ¿Cuál es el Señor? El Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sobre quién se sujeta? ¿Sobre quién está, aleluya? Sujeto todo, dice la Biblia, todo. Principados, potestados, dominios, todo está bajo los pies de aquel que se ganó el título de Rey de Reyes y Señor de Señores. Y pues que dice la Biblia, ¿no es cierto? Que delante de él se doblará, ¿qué dice? Toda rodilla se doblará, ¿y qué más? Y toda lengua confesará que él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que por encima de él no hay otro. Que Dios lo exaltó a lo sumo, dándole un nombre sobre todo nombre. Y por eso Colosenses dice que bajo el dominio de él están todos principados, potestades, tronos, dominios, todo. Ese delante del cual tiene dominio todo, nos ha delegado autoridad. Nos ha delegado. Nos ha delegado. Mire lo que pasa. Para entender esto de lo que es delegar autoridad. Delegar autoridad, que no es poca cosa. Mes a mes yo pago el alquiler de aquí. Mes a mes yo pago el alquiler de aquí. Voy donde la dueña. Como la señora está un poquito enfermita, porque ya tiene su edad, tiene 90 y pico de años. Un día vino, hace unos días vino, me llamó y me dijo: pastor, le doy gracias a Dios que usted nunca me ha quedado mal en el pago, porque así debemos de ser los cristianos. ¿Cuántos dicen amén? No ser tramposos. ¿Dónde están los tramposos? Los que no les gusta pagar. Bueno, eso me dijo ella. Pero estoy enferma, me dice, pastor, y ya no voy a estar en mi casa porque me voy a vivir con una de mis hijas. Quiero que por favor el dinero del alquiler de aquí en adelante se lo dé a mi hijo Hernán. Es uno de los hijos. ¿Qué es lo que ella está haciendo con el hijo? Está delegando autoridad para que yo como inquilino busque ya no a ella, sino que lo busque a Hernán y le diga: Hernán, aquí está el alquiler. Eso es delegar, ¿sí? Eso es delegar autoridad. Eso ha hecho Dios con nosotros. ¿Qué demonio se resiste delante del Señor Jesús? ¿Habrá algún espíritu inmundo que se pueda parar enfrente delante de Jesús y no doblarse? Olvídese, hermano. Si cuando el endemoniado gadareno se encontró con el Señor Jesucristo, se fue al piso, se postró. ¿Y qué le dijo? ¿Y qué le dijeron los demonios que estaban en él? Has venido a atormentarnos. El solo hecho de la presencia de Jesús delante de los demonios son atormentados porque no resisten al Rey de Gloria, no resisten al Rey de Reyes. Él le ha delegado autoridad a usted y a mí para que lo mismo que pasa con él en relación con los demonios, pasen los demonios con usted y conmigo. Lo mismo, porque ha delegado autoridad. Delegó autoridad para que los demonios, así como lo respetan a él, le he delegado autoridad a mis hijos, a mi pueblo, para que de la misma manera, así como me respetas a mí, respetes a mi pueblo. El problema es que esa autoridad muchas veces el pueblo la desconoce. Y en vez de ir a echar fuera ese demonio, cogemos la sábana y, Señora, que rápido aclarezca.
qué rápido pasen las horas, Señor, que aclare el día. Y se destapan cuando ya más o menos calcula que son las 6:30 de la mañana. Ahora sí, diablo, ¿dónde estás? Allá. Delegó autoridad. Ahora esa autoridad. Lucas capítulo 7, verso 8. Por supuesto, él delegó autoridad. Pero ¿cómo funciona la autoridad? ¿Cómo funciona esta autoridad? Lucas capítulo 7, verso 8. Dice la escritura, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Mire este pasaje. Lucas capítulo 7, verso 8. ¿Cómo funciona el tema de la autoridad? De acuerdo a este pasaje, la autoridad funciona con aquellos que están bajo autoridad. La autoridad funciona con aquellos que están y que han aprendido autoridad. No se olvide que nosotros somos seres espirituales, pero también somos seres humanos. Pues tenemos un cuerpo de carne y hueso. Y nuestra lucha no es contra carne, ¿es contra quién? Con seres espirituales. ¿Sí o no? Sí dice la Biblia, ¿no? Nuestra lucha no es contra seres de carne y hueso, es contra seres espirituales. Ahora, Dios nos delegó autoridad. ¿Para qué? Para que los seres espirituales se sujeten a nosotros, ¿no es cierto? Que se sujeten a nosotros. Ahora, este pasaje de Lucas 7, 8, en cambio, enseña cómo funciona la autoridad. ¿Cómo funciona la autoridad? Porque si yo quiero ejercer autoridad, yo tengo que estar bajo autoridad. Si yo no estoy bajo autoridad, yo no puedo ejercer autoridad. Por eso es que entonces viene el problema de cuando los espíritus inmundos no quieren sujetarse al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque hay mucho pueblo de Dios que quiere ejercer autoridad sin estar bajo autoridad. Y para nosotros poder ejercer autoridad tenemos que estar bajo autoridad. Somos embajadores de Cristo. Sí, amén. Somos embajadores de Cristo. Pero imagínense un embajador. Imagínense un embajador. Hablemos de lo secular. Imagínense un embajador que no hace conforme a lo que se le ha determinado que tiene que hacer como embajador, sino que comienza a hacer como él quiere. Comienza a comportarse como él quiere y no bajo los parámetros que el país de donde él procede le ha determinado. Sabe que este va a ser tu comportamiento, estas van a ser las reglas, tú vas a operar de esta manera, tú vas a operar de esta manera, tú vas a dirigir la embajada de esta manera. Mientras el embajador haga todo aquello, entonces quiere decir que está bajo autoridad. Está bajo autoridad de un Estado. Él tiene autoridad en su embajada como embajador. El momento en que él comience a hacer conforme él quiere, comience a desobedecer las normativas, las reglamentaciones que él tiene de parte de su Estado, entonces él sale de autoridad. Lo que nosotros llamamos la cobertura. Él sale de la cobertura de la autoridad. Entonces ya no puede ejercer autoridad. Lo mismo pasa en el campo espiritual. Dios ha delegado autoridad a su pueblo. ¿Para qué? Para que las tinieblas se sujeten a la iglesia. Porque la iglesia fue dada cabeza de todo aquello. La iglesia fue dada por cabeza de todo aquello. Y la cabeza de la iglesia es Cristo. Pero ¿por qué entonces muchas veces no podemos ejercer autoridad? Porque muchas veces en la parte espiritual, las tinieblas, todo lo que representa oscuridad, muchas veces no se sujetan a la autoridad que se supone que tenemos delegada de parte del Señor. Porque posiblemente no estamos bajo autoridad. Y entonces al hablar de que hay que estar bajo autoridad, nos abrimos a un tema muy amplio. Porque entonces tenemos que hablar que para estar bajo autoridad, para ejercer autoridad, yo tengo que estar bajo autoridad. Y para hablar de autoridad, para yo estar bajo autoridad, entonces tenemos que hablar de obediencia, tenemos que hablar de sujeción, tenemos que hablar de tantos puntos que siempre hablamos acá. Entonces podemos entender por qué es que muchas veces no podemos ejercer autoridad en nuestra casa,
en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro trabajo? ¿Por qué como que no tenemos autoridad con las tinieblas? ¿Por qué como que muchas veces, en vez de que la gente nos respete como siervos de Dios, como hombres y como mujeres de Dios, más bien se nos ríen y se nos burlan? Sí, porque eso yo he visto muchas veces mientras trabajaba antes de retirarme. He visto cómo hay gente que respeta a los hermanos. Y he visto cómo la gente le falta el respeto abiertamente a otros hermanos. ¿Por qué? Porque simplemente no hemos entendido que mientras yo no estoy bajo autoridad, tampoco puedo ejercer autoridad contra nadie. Dale un aplauso fuerte al Señor. No se me duerma, dale un aplauso fuerte al Señor. Estamos en enseñanza. Estamos en enseñanza acerca de las promesas de Dios. Porque hay promesas, pero hay que saber alcanzarlas. Como le dijo Pablo a Timoteo, Timoteo, echa mano de las promesas del Hijo de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Pero echa mano, hay que saber echar mano. Ya ve que antes yo oraba al Señor un tiempo corto y me quebranté un momentito allá en mi casa, me quebranté un momentito y mientras estaba quebrantado estaba leyendo el pasaje. Mientras estaba quebrantado, estaba leyendo el pasaje donde Jesús dice: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y esto me quebrantó más todavía cuando lo leí. Me quebrantó más todavía este versículo cuando lo leí. Y ahí llorando le decía al Señor: ¿cómo se puede descansar? Porque dice la Escritura: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y yo le decía al Señor, llorando le decía al Señor: ¿Cómo descansa un hombre que no tiene que darle de comer a sus hijos? ¿Cómo descansa en ti, Señor? Explícame eso, que no lo entiendo, porque hasta este momento no lo entiendo. Esperando que Dios me lo haga entender. Le decía: Señor, ¿cómo descansa un hombre que se le fue su esposa con otro hombre? ¿Cómo descansa en ti? ¿Cómo descansa una mujer que trató de hacer bien las cosas y al final su esposo se le fue con otra mujer? ¿Cómo descansa? ¿Cómo puede descansar por más que esté en ti? ¿Cómo puede descansar un hombre cuando viene el momento de comprarle un par de zapatos, de comprarle un pantalón a su hijo y no tiene de dónde comprar? ¿Cómo puede descansar? Explícamelo, no lo entiendo. Porque si se tiene todo a la mano es fácil descansar. Es fácil, cuando hablo de descansar, es fácil tener una vida tranquila. Si usted se presenta el hambre de su hijo, saca un billete y mi hijo: tranquilo, toma, llévate estos $10, anda, te comete algo. Se presenta que tiene que comprarle un par de zapatos a su hijo y si tiene ese momento, vamos a comprarte un par de zapatos. No, es fácil descansar así. En ese momento es fácil estar tranquilo, es fácil descansar. Pero le decía yo al Señor: Señor, explícame cómo descansa un hombre que no tiene cómo darle nada a su familia. ¿Cómo descansa? Porque aquí dice: venid a mí los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. ¿Cómo? ¿Cómo puede un hombre descansar? Entonces eso me quebrantaba en antes, ¿no es cierto, hermano? Hablando de esto, de que el problema es que las bendiciones están ahí, pero no sabemos cómo echar mano. Pablo a Timoteo: echa mano. Echa mano. ¿Por qué me surgió esto? En antes que oraba, un momentito, no fue mucho, fue media hora. ¿Por qué me surgió esto, este quebranto que tuve? Porque se acerca la construcción de la iglesia. No hay dinero, no piense que el pastor debe tener ya listo el dinero. No, yo no lo tengo listo. Dios dijo que Él lo tiene listo. Dios, espérense, no lo aplaudo todavía. Yo no tengo listo nada, porque todo se ha gastado y por ahí tengo un saldo nada más. Entonces, aunque no lo pareciera, pero yo ando con una preocupación dentro de mí. Yo, Señor, vamos a comenzar la construcción. Dinero yo no tengo. Yo lo único que tengo es la promesa que tú
nos hiciste de que ya todo está listo. La promesa está hecha. El problema es cómo he hecho mano de esa promesa. ¿Cómo he hecho mano de esa promesa? Porque si estuviera en una iglesia, por decirlo así, de gente de un nivel económico elevado, tal vez estuviera más tranquilo. Aunque alguien dijo, los que más tienen son los que menos dan todavía. Sin embargo, muchas veces uno se fundamenta en eso. Como soy pastor de una iglesia de nivel económico elevado, no hay problema. Porque yo sé que la gente va a soltar, entre comillas, ¿no? Porque alguien dijo, son los que menos dan. Pero como acá somos una iglesia del suburbio, donde la gente, con mucho respeto lo digo, pelea por el día a día. Y es que es la realidad del pueblo. Es la realidad, pues, hermano. La gente de acá pelea por el día a día. La gente de acá no es que le sobra el dinero, no. La gente de acá está peleando cada día por llevar un pan a su casa, por llevar un par de zapatos a su casa a su hijo. Entonces, Señor, yo tengo es la promesa, pero enséñame cómo hago para echar mano de lo que ya tú prometiste. Enséñame cómo echar mano con tu pueblo, Señor. Entonces, por esa preocupación en la que yo estaba en antes, es que luego me quebranté y decía, Señor, aquí dice que descansemos en ti. ¿Cómo descansa aquel que no tiene para darle de comer a su hijo? Y podía yo nombrarme ahí, ¿no? ¿Cómo descanso yo como pastor que tengo que construir una iglesia y solo tengo tu promesa, pero no sé cómo echar mano? Dímelo. Estoy esperando que el Señor me lo diga. Porque la promesa está. Los recursos están. Ahora lo que hay que entender y ser sabio es cómo alcanzo, cómo logro, cómo adquiero, cómo echo mano de esa bendición que Dios lo prometió y que no es hombre para que mienta, porque si Él lo dijo, Él lo prometió, es porque es una realidad y así será. Así será. Y aunque no vea nada, así será. Aunque tengamos aquí nada más que como 4 marinos que nos han quedado. El resto ya se han ido, se han cambiado de casa, se han ido para otros lados. Con los 4 marinos que hay, con los 100 chiros que hay, con eso el Dios va a levantar porque Dios lo dijo. Porque Dios lo dijo. Pero estoy en ese, Señor. Enséñame cómo hacerlo. Entonces tenemos autoridad de parte del Señor. Pero no va a haber autoridad si es que nosotros no estamos bajo autoridad. Y estar bajo autoridad es estar en obediencia a Dios, estar en obediencia y sujeción a las autoridades que Dios ha establecido. Por eso no se salga de la cobertura de sus autoridades, en todo sentido. Autoridades aquí en la iglesia, pastores, ancianos, diáconos, autoridades. No se salga de esa cobertura. No se porte rebelde. No se porte malcriado cuando alguien le diga algo. Eso es estar bajo sujeción y obediencia. De tal manera que en esas condiciones, cualquier rato se presenta la ocasión de que usted ejerza autoridad sobre los demonios, y los demonios tienen que sujetarse porque están delante. Primero porque están delante de alguien que recibió delegado la autoridad, y delante de alguien que está bajo autoridad. Pero si no es el caso, entonces los demonios dirán, bueno, ¿y tú cómo quieres que yo me sujete a ti si tú no eres un sujeto? Si tú no eres sujeta, si tú no eres obediente, si tú eres rebelde, si cuando se te dice algo reclamas, si cuando se te dice algo enseguida. ¿Me explico? Entonces, autoridad hay si es que yo estoy bajo autoridad. Le damos un aplauso fuerte al Señor. ¿Cómo obtengo ese poder? El poder, dice Mateo 7:7, pedid y se os dará. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Todo es por fe acá. No se olvide que en el Señor todo es por fe.
O sea, a lo que me refiero es que primerito, lo primero que hay que hacer es creerle a lo que Dios ha determinado. Si nosotros no creemos a lo que Dios ha dicho, estamos fregados. Lo primero que hay que hacer para tener autoridad, para tener poder, lo primero es entender que todo es por fe. O sea, creyéndole a Dios. Si Dios dijo que tú y yo tenemos autoridad, lo primero que hay que hacer es creerle a Dios que tenemos autoridad, porque Dios no miente. Si Dios ha dicho que tú y yo tenemos poder, lo primero que hay que hacer es creerle a Dios. Esto es por fe. Si tú no crees que tienes poder, entonces no va a operar el poder de Dios en tu vida. Pero si tú y yo creemos que el poder de Dios opera en mi vida para bendecir a personas, entonces así será, porque esto es por fe. Por eso dice, pedid se os dará. Simplemente esto es por fe. Ahora, Lucas 24:49, hablando del poder, que cómo obtengo ese poder, el poder se obtiene por búsqueda. Eso me olvidaba de decir. Mientras que la autoridad se la recibe por la obediencia. Todo es por fe, no se olvide. Punto número 1, en todo es por fe. Pero luego de la fe, la autoridad la recibo por la obediencia. Si yo no soy obediente, no va a operar en mí la autoridad. Olvídese. Yo tengo que estar vestido de obediencia para poder ejercer autoridad. Un vigilante en la calle, si está uniformado y nos hace así, ¿qué hacemos nosotros? Paramos. Pero si un vigilante en la calle no está uniformado, aunque yo sepa que es vigilante, si no está uniformado y me hace así, date para allá. Porque no está con lo que representa cobertura, autoridad. ¿Sí? ¿Sí me explico? Lo mismo acá. Queremos ejercer autoridad, tenemos que estar vestidos de autoridad. ¿A través de qué? A través de la obediencia. No hay autoridad, no hay obediencia, no hay autoridad. Entonces, la autoridad se da por la obediencia. La obediencia genera autoridad. Mientras que el poder lo logramos por la búsqueda. La autoridad lo logramos por la obediencia. Todo es por fe, no se olvide, todo. La autoridad la logramos por la obediencia. El poder se lo logra por la búsqueda. Lucas capítulo 24, verso 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Esta es la promesa de poder. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hechos 1:8, que es la continuación de este pasaje. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué les estaba mandando Dios o el Señor a los discípulos para que reciban poder? A buscar. A buscarlo. Y por eso es que ellos se metieron en ayuno y oración. Y quienes lograron esta bendición fueron un aproximado de 120, que dice el libro de Corintios que inicialmente fueron como 500. Como 500 se metieron a buscar el poder, a esperar la promesa. Pero conforme iban pasando los días, iban yendo, iban alejándose. Y cuando llegó el día de Pentecostés, habían pasado 10 días. Los que alcanzaron esta bendición fueron aproximadamente 120 que estaban ahí buscando. ¿Qué es lo que me da poder? La búsqueda, la búsqueda. Por eso es que yo siempre le digo a los hermanos, usted no espere que haya ayunos congregacionales, ayune por su cuenta. Si quiere tener poder de parte de Dios, ayune por su cuenta. No espere que haya vigilia los días viernes, no. Vigila cada que se te ocurra, cada que puedas vigilar en tu casa, porque la búsqueda te va a dar el poder de Dios. Dale un aplauso fuerte al Señor. La búsqueda trae como resultado el poder de Dios. La búsqueda. Si tú buscas, tú recibes, tú encuentras. Si tú buscas, tú encuentras. Si tú pides, tú recibes. Si tú llamas, se te va a abrir. Amén, hermano. ¿Qué más necesitamos? Estamos ya terminando. Consagración. Estamos hablando de tener autoridad, tener poder. Consagración. No hay consagración. No hay nada. No hay nada, somos pura bulla. Consagración. Primera de Pedro 1, 16, 17. Mire lo que dice. Primero, estamos hablando, ¿no es cierto?, de la promesa de autoridad y poder.
Primera de Pedro 1, 16, 17. Porque escrito está, sé santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos todo el tiempo en temor en vuestra peregrinación. Porque escrito está, sé santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y Apocalipsis también dice, el que es injusto sea injusto, el que es inmundo sea inmundo, pero el que es santo sea santo todavía, santifíquese todavía. Entonces, Dios nos llama a consagrarnos. Queremos tener autoridad, queremos tener poder, listo, hay que buscar y todo lo demás, pero hay que consagrarse al Señor. Hay que consagrarse, y cuando tú tomas la decisión de consagrarte van a venir las dificultades con la gente que te rodea. Ahí van a venir los achaques y van a venir tantas cosas, hermanos amados. Todo esto, estos puntos que hemos hablado, si no hay temor no hay nada. Si no hay temor no hay nada. Usted puede consagrarse, en otras palabras también, pero si no hay temor en el corazón, no pasa nada. No va a haber autoridad, no va a haber poder, nada así, entre comillas, la gente se consagre. Ingrediente principal para las promesas en general, para todas las promesas que Dios nos ha hecho, para todas las promesas tiene que haber temor en el corazón del hombre. Y termino con estos pasajes. Según de Corintios, capítulo 7, verso 1, dice lo siguiente: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas espirituales que hemos tocado, no, el tiempo no nos da 10 jueves, espirituales, físicas, los medios que tocamos y rociamos por ahí, las materiales, la económica, que tenemos un Dios que prospera y que quiere prosperarte, que no quiere que usted ande de hambre en hambre, de hambre en hambre. No, la palabra dice que nosotros tenemos que caminar de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Entonces dice 2 Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda de Crónicas 19:7, mire el Antiguo Testamento, mire lo que dice. Segunda de Crónicas 19:7, sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni excepción de personas, ni se admite cohecho. Es decir, ¿queremos prosperar económicamente? Sí, la doctrina de la prosperidad está en la Biblia, pero siempre y cuando haya temor de Jehová en nuestro corazón. No es que aquí vamos a hablar de que Dios te bendice, que Dios te prospera, así seas sinvergüenza, así andes en adulterio, así andes en fornicación, no importa, Dios te va a bendecir, con tal de que tú traigas los diezmos, no importa el resto como tú vivas, que Dios te va... No, eso no es así. La doctrina, la verdadera doctrina de la prosperidad es que Dios prospera. Dios no quiere que nosotros andemos en pobreza, en miseria, mucho menos. Dios quiere darnos más allá de lo que necesitamos. Dios quiere darnos para bendecir a otros. Pero eso sí, mira bien cómo caminas delante de Jehová, porque en Jehová no hay injusticia, dice la Escritura. Jehová no hay injusticia. El temor de Jehová, en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Y termino con Proverbios 22:4. Precioso este proverbio. Riquezas, escuche, riquezas, que muchas veces nos da cosas, ¿sí o no? Pensar en las riquezas, ser gente rica, ¿no? ¿Para qué? Es porque se nos ha metido eso, de que tener mucho es malo. No. ¿Quién dice que tener mucho es malo? Si es que nos dejamos desviar nuestro corazón por el amor a las cosas, ahí sí. Pero aquí dice, Proverbios 24, riquezas, honra. ¿Cuántos quisieran ser honrados por Dios? Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Miren. Aunque, vamos a ver. ¿Cuántos quisieran ser ricos? Por ahí unos 5, el resto tiene miedo. Yo no espero riqueza, con tal de que Dios, como hizo Salomón o David, con tal de que Dios me dé para el pan diario.
Bueno, si ese es su deseo, Dios lo va a hacer así. Pero aquí dice que riquezas. Por supuesto que no determina qué tipo de riqueza, por lo tanto, está generalizado. Riquezas espirituales, físicas y materiales. Acá no dice lo uno sí, lo otro no. Acá dice riquezas. Así que si hablamos de riquezas espirituales, riquezas materiales, riquezas físicas, todo, riquezas. Honra. Gente de honra, que Dios te honre delante de mucha gente, honra. Y por último, se te va a alargar la vida. ¿Pero cuándo? Primero, cuando seamos gente humilde. Imagínense si obtenemos riqueza y no somos gente humilde. ¿Qué puede pasar si usted recibe riquezas y no tiene humildad? A ver, dígame a alguien rápido, ¿qué puede pasar? ¿Ah? Voy a querer pisotear a toda la gente que no tiene. ¿Sí o no? Voy a querer pisotear y humillar a toda la gente que no tiene. Por eso es que riquezas se necesita humildad. Para tener riquezas se necesita temor de Jehová. Para ser gente de honra, para que Dios te honre. ¿Cuántos quieren ser honrados por Dios? Se necesita humildad. La gente quiere que Dios lo honre, pero es más orgulloso que el diablo. Sabe que tienen que pedir perdón por alguna ofensa y no lo hacen. Saben que tienen que reconocer algún error que cometieron y no lo hacen. Pero quieren que Dios lo honre. Dios va a honrar cuando hay humildad. Dios va a honrarnos cuando se mueva en nosotros la humildad. Riquezas, honra y vida. Y por último, Dios nos va a alargar la vida. ¿Cuándo? Cuando seamos gente humilde y cuando seamos gente temerosa. Dale un aplauso fuerte al Señor. Entonces, todo es por fe. Que Dios tiene para darte más de lo que necesitas. Créelo. Pero busca trabajo, pues. No es que metido en la casa sin hacer nada. No, el pastor dijo que Dios me va a bendecir. Hasta rico me puede hacer. Y estás metido en la casa sin buscar trabajo. No, pero sal a buscar trabajo. Sal a buscar trabajo. Confía en Dios, que Dios te va a bendecir. Ponte sobre tus pies. ¿Cuántos le dan un aplauso fuerte al Señor? Apoderándome de la promesa.